Nuevamente con Gustavo Florencio Candelario Cordero, mi hermano del alma, compañero. Cordero Candelario. Me acuerdo cuando éramos muchachitos, 11 añitos teníamos, en el Vicente Rocafuerte. ¿Y tú ya eras un carita sucia, tira piedra, o siempre fuiste santo, bondadoso, apacible, manso y piadoso? Cuenta la verdad que yo soy una tumba con parlantes, pero una tumba. Adelante. No, yo nací en Mocache, Los Ríos. Los Ríos, Montubio. Montubio. Pero tú no te avergüenzas de ser Montubio, porque René Castro dice que eres hacendado. Ser Montubio es ser más sano. Sí. ¿Por qué? Y siempre. Monte, puro monte. Porque siempre es la ciudad la que a uno lo trastoca. ¿A ti te ha cambiado la ciudad? Bueno, la ciudad cambia todo, a todo el mundo, es inevitable. ¿En qué sentido? Claro. ¿Para bien o para mal? No se es definitivo ni en un lado ni en otro. La ciudad es el gran invento del ser humano para convivir. Ajá. Obviamente. En el monte no se podía convivir. Se convive menos, me refiero a lo social, convivir socialmente. Pues yo convivo con Madre Natura, con los perritos, los gatos, los leones. Entonces, yo convivo y el ser humano se ha desgastado tanto que prefiero los animales que los seres humanos. Sí. En algunos casos, para los bienes materiales, la ciudad resulta ventajosa porque se comparte inversión para disfrutar de diversión. Una serie de medios. Sí, no, la inversión en comunicación, en transporte, en diversión, en Ajá. todo, en educación sobre todo. En distracción. Y en desarrollo técnico. Ajá. Desarrollo técnico y social, obviamente. ¿Y cómo come la ciudad? ¿De qué come? ¿Del monte o la tecnología y todo hace que comamos? Ya, bien, los extremos, ¿no? Mire, se ve hasta como un riesgo el que las metrópolis se desarrollen pero sin límite. ¿Ah, ya? Es malo, obviamente, porque vivir fuera de escala es atosigante. Las grandes ciudades, Nueva York, Tokio, Japón, la gente vive arracimada, se pierde la intimidad, evidentemente. En Guayaquil no. ¿O es más peor? En Guayaquil, claro que actualmente tenemos menos intimidad que antes, por supuesto. Menos intimidad. Los equipos de sonido suenan mucho más fuerte que antes. De día, de noche. En la noche. Y el tráfico, el transporte, el gran beneficio, resulta cada vez más acelerado, escaso e incómodo. Miren eso, son cuestiones paradojales, pero esas son las afectaciones que todo tipo de actividad humana suele tener cuando no hay una consideración de la escala. Una consideración de la escala. La escala de cuando solo se utilizaba canoa a remo es una. La escala, me refiero a la escala para distancia, la escala de uso o el grupo humano que usa la canoa. Bueno, funcionó en su momento, una escala íntima. Pero cuando ya hay un poblado, ya la canoa a remo no sirve. Por ejemplo, excepto como divertimento. Entonces tiene el bote a motor, la lancha, el vapor, el buque. Ya. Y en Mocache ya no hay entonces la canoa. Ya casi no existe. Ajá. El caballo, que antes era Qué muy lindo, hermoso, ¿no? ver los caballos, andar a caballo. ¿Usted andaba a caballo? Por supuesto. Ahora anda en motoneta, en Vespa, en Mercedes. ¿Cómo cambia la vida, compañerito? Total. ¿Usted se siente mejor ahora en la ciudad que en Mocache o que en el campo? No para todo. La ciudad es muy insegura. Sí. En todas partes del mundo. Parece que la inseguridad va con el desarrollo, que no debería ser. El asunto es que todas las cosas tienen escala. En un momento del desarrollo del hombre hubieron razas donde los seres, el cuerpo del hombre llegó hasta 4 metros, 3 metros. ¿De altura? Gigantes.
Recuerda la historia de David y Goliat. Eso Ajá. no es un cuento. Hay documentos sobre una eso. referencia, obviamente. Actualmente hay todavía razas en el África de evolución rezagada, donde están los de escala normal de 1,70, 1,80, al lado de uno de 2, 3 metros. Tengo fotografías bajadas del internet, que es algo que existe, real. En Estados Unidos hay fotografías del peluquero haciéndole el pelo, entre comillas, o la barba, rasurándolo a un gigantón de 3 metros, usando una escalera. Ajá. Claro que no sé qué ocurre a veces con los Estados Unidos y ciertas cosas. Habían esqueletos de gigantes en los distintos museos y llegó un momento, parece que en los años 70 o 80, que empezaron a esconderlo, como que si nunca hubiera existido. No sé cuál es la intención. Y para contravenir esa manera de ser y hacer, se están haciendo descubrimientos de la talla que les digo, de gigantes, no solamente en el Medio Oriente, no, en México. Ajá. Acaban de descubrir esqueletos gigantescos. También han existido en Perú. También hubo en Ecuador, en Loja se encontró un esqueleto de 2,40 metros de altura. Ese, entiendo que todavía lo tienen conservado. Sí. Pero usted hablaba de una especie de desarrollo lento al referirse a esas poblaciones agrarias. Ya. Y habla, por otro lado, que hay una violencia enorme que es el precio que se paga por el llamado desarrollo científico-técnico. Pero yo acabo de regresar de Canadá. Un gran desarrollo extraordinario. Se dio el lujo de romper con Trump y mejorar sus relaciones con China y con los del BRICS. Y ahí la estadística dice, no hay violencia. Claro. No hay. Y yo viví en Suecia, viví en Europa 14 años. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, no hay violencia. Muy bien. Y hay armonía y amor. Yo soy un colonizado pro-europeo. Yo voy a volver ahora de nuevo a Europa porque me siento con los seres humanos bien comunicados. Y hay naturaleza. Vea, China está los desiertos convirtiendo en floresta. O sea, no siempre el desarrollo llamado científico es tan científico. Es inhumano muchas veces. O sea que parece que la codicia del capital hace que nosotros nos deshumanicemos. Pero otra gente busca natura. Más de natura es la referencia. Mocache es referencia. Ah, Mocache. No está de acuerdo, pone cara de suegro, Sí, Gustavo. no, está bien. He estado en Indiana, una hija vive allá, y en Indiana hay mucha agricultura. Qué lindo, ¿eh? Estados Unidos. Mucha agricultura. Y los moles están arracimados, agrupados a una distancia significativa cercana, de los centros poblados. Qué lindo. Los poblados, los pueblos, son pequeños, no son grandes. En Indiana hay edificios también altos, rascacielos, pero no obviamente como los rascacielos a escala neoyorquina, para nada. Bueno, y ahí se respira paz, tranquilidad. Qué lindo. Se hacen ferias agrarias y usted ve al Montubio sin dientes, igual que acá, con una mujer muy gorda, regorda, felices jugando, entreteniéndose, disfrutando de haberse reunido con otros campesinos, entre comillas, Qué lindo, cultivan. ¿no? Estados Unidos, ¿no? Me pareció eso excelente, extraordinario. Qué bello, ¿no? El problema es que, insisto, las ciudades pueden ser muy grandes, megalópolis. Hacia allá vamos, ya hay megalópolis. Ejemplo. Megalópolis. Pekín, por ejemplo. Pekín es una megalópolis. Millones y millones. Claro. Pero son humanas, ¿no? Ya, eso. No es solo el espacio, es el comportamiento. El comportamiento. Antes en la China, también en Japón, las casas, las paredes de las casas no tenían que ser macizas, consistentes, donde no penetrara el sonido. No, y el comportamiento de las personas, qué paz. Las calles de dimensiones así mismo peatonales. no pasan, peatonales.
calles de una anchura de 6 metros, 8 metros, Qué bello, 10 ¿no? metros. Ahora bien, otro comportamiento, otra escala, otro comportamiento, otra cultura. En realidad, de verdad, la armonía existencial está referida a naturaleza del ser humano, comportamiento, Ajá. hábitos, herencia cultural y los principios generales y básicos morales o éticos de respeto, solidaridad, auxilio, amor. Qué lindo. Eso lo vio también usted en Chile. Acaba de regresar de Chile. ¿Había eso? En Chile, como toda América Latina, Ay, ay, ay. No me hagas llorar. existen unas contradicciones tremendas, ¿no? Como en todo el mundo también. Usted mencionaba el caso, por ejemplo, de los países nórdicos. Sí, sí. Los países nórdicos tienen otra herencia cultural. Pese a que de allá eran los vikingos que salían a conquistar el mundo, Odín, su dios inspirador, pero los pueblos eran comunidades entreabiertas y cerradas, pero que podían convivir con otra comunidad sin entrar en guerra. Qué bello, ¿no? No se habla, conquistaban más bien. Ajá. Pero el comportamiento humano, le decía, está basado en factores de fuera y factores de dentro, factores que se heredan, factores que se reciben o se acogen o se imitan. Hábitos. Y hábitos. Si hay desorden, si la gente no accede a someter su voluntad para beneficio del resto, no es posible. Ese es el gran problema que tenemos ahora. El Cristo vino a tratar de poner orden. Y lo mire crucificaron. Lo crucificaron. Ya. Mahatma Gandhi lo mataron. Lo mataron. Luther King. Martin Luther King lo desaparecieron violentamente. Porque ese es el precio de la interrelación cultural. Entre seres actuales. Pero Chile, usted me decía, es En el caso de Chile, hay gente linda también. En el caso de Chile, y poblaciones bellas. me parece, es un país que está actualmente muy estabilizado económicamente. Ajá. Cuando hay de inestabilidad económica como el nuestro, las contradicciones se acentúan Ay, ay, ay. enormemente. La gente busca soluciones de la manera más fácil, robando, matando, extorsionando, haciendo daño. Hacer daño siempre le ha resultado más fácil al ser humano que hacer el bien. ¿Por qué será? Y bien, en Chile están bastante bien en relación a otros países. Sí, sí. Económicamente está bien. La economía más sana de América Latina. No obstante, lo que yo criticaba de Chile es que no hay, como en el caso nuestro, en el caso de otros países, la misma accesibilidad cultural que tenemos la llamada clase media y la llamada clase de abajo, la inferior económicamente hablando. No veo eso. Es más difícil que un hijo de obrero entre a una universidad que otro que tiene dinero. Allá la educación es casi el 90% pagada. Fuertemente, es una élite. No. Entonces, siempre se Como en educará Estados mejor, Unidos. siempre se funcionará mejor el estrato alto. Y el estrato alto participa políticamente. Aquí la clase media participa más políticamente, la media, más que la de arriba y que la de abajo. La clase alta generalmente se dedica a negociar. A robar. A negociar, porque cuando no hay moral equilibrada en toda la pirámide, entonces se resuelve a coger como herramienta de
cambio, entre comillas, a la violencia, al crimen o al chantaje. Ajá, y usted en sus aventuras y diabluras, de carita sucia tira piedra a catedrático universitario, a un maestro, a un emprendedor que no explota a nadie, no vive con lujo, pero es un arquitecto que diseña como los dioses. ¿Cómo ve usted la naturaleza humana? ¿Cómo ve la estructura, la genética, los hábitos? ¿Cómo podemos lograr que esta patria inacabada mejore y que sea parte de un mundo soñado y presentido? ¿Es posible eso o es otra de sus utopías? Ya, le mencionaba el caso de Chile, de la estratificación social un poco cerrada. Usted no ve a los pobres bañándose en la playa cuando son horas en que los turistas la ocupan. Se segregan fácil. Usted no ve un suéter picado entrando a un mall. La gente se segrega. Quizás la dictadura de Pinochet lo acostumbró a alinearse disciplinadamente. Obedientemente. Acaban de votar nuevamente por un pinochetista. Entonces, no hay a veces la posibilidad de ver fácil un cambio de la estrategia social y política para el desarrollo del ser humano a plenitud. No lo hay. En realidad, de verdad, quizás lo de a plenitud sea exagerado pedirlo, pero nos contentaríamos con que hubiera igualdad de oportunidades para todos, como hay en los mejores países socialistas. País socialista, yo veo a Finlandia, a Noruega, a Suecia. En el caso de Noruega, los presos no necesitan ser cuidados, sino que ellos mismos se cuidan y ellos mismos se segregan. Y no, eso es un nivel alto de desarrollo cultural y social, y sobre todo de moral individual. En el caso de acá, de América Latina, que es el continente, entre comillas, más fresco de la estructura social mundial. El más desigual mundial, más que África. Desigualdad social tenemos tremenda, América Latina. América hispana, decimos latinos. ¿Qué tenemos de latinos? Latinos son los españoles, franceses. Somos hispanohablantes e hispanos, pero hasta en eso nos han colonizado. Perdone que lo interrumpa, maestro. No, usted bien dice, y me hace recordar a Vargas Vila, que decía que la raza americana no es sino una mezcla de sangre india y galeote español. Qué lindo, ¿no? Sangre india y galeote español. ¿Qué es galeote? Porque acá vinieron a conquistar. Los galeotes son los esclavos que manejaban la carabela, los barcos. Eso, sacaban era de las cárceles a los prisioneros, o sea, para tener mano de obra para descendientes de indígenas y de delincuentes somos nosotros. Gracias a Dios, somos como somos. Así. Oiga, antes, cuando yo estaba fuera del país, decían, guayaquileños son pícaros, vivos, inteligentes. Ahora, guayaquileños, me dijeron, uy, son asesinos. Y me sacaron estadística. Y vi que era cierto en inteligencia artificial, que no sé si será manipulada, que Guayaquil es la cuarta ciudad más violenta de América Latina y la séptima en el mundo. ¿Y usted cómo se mantiene aquí y no se larga teniendo familia suya, hijos conocidos y otros no tan conocidos o reconocidos en Chile, en Estados Unidos, en varias partes? ¿Por qué no se larga? ¿Por qué sigue en Guayaquil y vive en pleno centro? ¿No lo matan? ¿Usted es vacunador? ¿Cómo es la cosa? Explica aquí entre nos. Ya le dije antes que soy una tumba. Con parlante, hable. No, eso que nos enseña en la escuela, la bandera, el escudo, eso, el himno nacional, y aprendérselo, y salve, oh patria, 1000 veces, oh patria, la seguimos cantando. Sí. Y eso hace bien,
porque es como el amor a la madre, la patria. La patria es el cobijo. Porque, ¿por qué no salimos migrando? A veces el ideal de uno, claro, irme y regresar, como hacen muchos. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero hay también esto, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se van tantos? ¿Por qué no nos vamos todos? Nosotros nacemos también con ese sentimiento, la idea de que por algo somos y por algo estamos en un lugar determinado. Nos tocó venir acá. Pero no somos vegetales. Aquí estamos. No somos, podemos movernos, somos cosmopolitas. Yo, por ejemplo, no creo ni en banderas, ni en fronteras, ni en himnos. Claro, no me siento un degenerado que odio a la gente, por el contrario, yo amo a los seres humanos, amo, claro, mucho más a Madre Natura y quiero ser civilizado como los animales. Usted, obviamente, es un viajero enorme, muchos más kilómetros de lo que yo pueda haber recorrido. Usted ha estado en Europa, usted ha estado en varios países, y no en todos los países europeos. Usted tiene una visión cosmopolita y ha estado en Cuba, Centroamérica, Sudamérica, y sin embargo está acá. ¿Por qué? Por mi mujer que me pega, es el MPD, mamita pega duro, me rompió el pasaporte y mis hijas y todo. Ya tuve que quedar, pero a veces me escapo. Sí, entonces eso, la formación de uno lo hace, como es, ¿no? La formación básica hasta los 7, los 14 años. Y obviamente cuando hay la posibilidad de viajar para incursionar en experiencias, en conocimientos, es hermoso viajar, ¿no? Pero si uno puede en algo contribuir con el lugar donde nació, eso es hermoso, ¿no? Eso creo que es casi la obligación esencial del ser humano, ¿no? Contribuir con la mejora del sitio donde nació. Me recuerda a Clint Eastwood. Ay, ay, ay. Este famoso artista, actor maravilloso, actor americano fabuloso y ahora director. Ha ganado millones, y los millones que ha ganado lo dedica a hacer obras sociales. Es un contestatario, ¿no? Totalmente. Y vive y se viste, simplemente vive en una casa vieja. En una cabaña, dice Pedrito Roldán, nuestro productor. Un carro de esos antiguos. Qué bello, ¿no? Y es un ejemplo inspirador. Y así como él hay algunos, y eso es un poema viviente, esa manera de ser. Y él justamente que ha actuado en películas de violencia, ¿no? Sí. De violencia, donde se sobrevive por la habilidad del revólver. La habilidad del revólver. Usted es poeta, ¿no? Para manejar. Poeta y pistolero, perdone que, o no me perdone que lo interrumpa, pero usted se tomó la Casa de la Cultura de Guayaquil y usted fue parte de un complot de un poco estudiantes pillos y todo que destrozaron, pero impusieron a las bravas el examen de ingreso en todo el Ecuador. Y usted era muchachito, con su carita de yo no fui, pero se tomó la Casa de la Cultura y votó a esos pelucones que eran buena gente. Usted los votó e impuso una nueva ley. Y ahora ha cambiado. Ahora ya parece que es un santurrón, es que esa ropa tan bonita. Seguramente producto de algún asalto, alguna cosa así, porque yo no confío, con su carita yo no fui, yo no confío. Usted es un hombre muy peligroso. Sí, que creyeron, ¿no? A veces uno se puede vestir o usar máscara. Máscara. Esa es la vida actual, ¿no? Usar máscara. Sí. Y desaparición de los rituales, dice un filósofo
En el caso de la Casa de la Cultura, Sí, sí. participamos nosotros, como quien dice, incidentalmente. Pero, De por casualidad. ejemplo, era la misma época que se dio la lucha por los exámenes de ingreso. Claro. Yo no estaba de acuerdo, pese a que yo había hecho huelga y paro en la Facultad de Arquitectura. Eso, muchachito. Sí, lo hice, pero nosotros peleábamos en ese momento porque nos estaban sometiendo a los estudiantes de las distintas facultades técnicas a que cursáramos determinadas materias generales para las facultades técnicas en el Instituto de Ciencias Básicas, Ay, ay, ay. que tenía un auspicio norteamericano, una universidad norteamericana. De los estadounidenses. Que no era malo, pero siempre había esa Ustedes lo veían como malo en esa época. influencia política, ideológica. Ay, ay, ay. Pero más que por eso, nosotros peleamos contra esa integración al Instituto de Ciencias Básicas, porque el nivel de matemáticas que nosotros manejamos no es el mismo nivel que se utilice, que se maneja en ingeniería civil, ingeniería química, Ajá. donde ahí sí es necesario profundizar en matemáticas, en geometría analítica, en cálculo diferencial integral. Nosotros no, en realidad. Entonces lo veíamos eso obviamente como un peligro para poder cursar esa materia y Sí, pero y eso lo hice, aprobarla. perdón, lo hice para despistar, porque usted antes estuvo en el 6 y 7 de noviembre del 71, que fue una jornada también de sangre que costó muchos muertos del colegio donde usted y yo estudiamos, Vicente Rocafuerte. Usted estuvo en varias romerías, estuvo en varias actividades, ya muchachito, estoy hablando de 15 años. Pero eso fue antes de entrar a la universidad. Hizo examen de ingreso a la universidad. Y sí, eso fue antes. Yo entré a la universidad con examen de ingreso. Yo también, copiaba, pero Usted hice examen de también. ingreso. Así es. En cambio, la lucha del 6 y 7 de noviembre fue antes. Y hasta el rector participó en esas manifestaciones, porque las protestas eran contra el alto costo de la vida, contra el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. La corrupción permanente, Y ¿no? contra la política que llevaba Menéndez Gilbert, Ay, que ay, era ay. el alcalde. Sí, sí, sí. Entonces, eso era pernicioso, lo veíamos nosotros. Y algunos colegios participamos ahí. En la universidad participé contra lo de ciencias básicas. Ajá. Pero hicimos una huelga, nos tomamos el edificio, pero después lo entregamos. Ay, pacíficamente. Y lo que faltó fue que nos felicitara el ingeniero Hincapié, Alfredo Hincapié Segura. que era el, ¡Qué maravilla! el director del instituto, porque lo había encontrado limpio, en orden, nada estaba roto, nada estaba rayado. Qué bello, ¿no? Elogió el comportamiento de Y cuando nosotros. se tomaron la Casa de la Cultura, ¿la destrozaron o no? No, ese fue otro capítulo, eso sí fue después. Como que Pedro Sá Jr. quería hacer una acción con la que debutara en la vida cultural y política del país, de Guayaquil. Sí, él había en estado particular. en la Unión Había estado en la Soviética Unión y Soviética, volvía al país. venía casado con una guatemalteca muy guapa. Y, Creo que era Ilonka Vargas, ¿no? con mucho entusiasmo, con muchas ideas para mejorar lo de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de esa época a la actual siempre ha tenido la deficiencia de generar cultura, participar más activamente en el quehacer cultural. O sea, no es deficiencia, una belleza. ¿O no? No, la Casa de la Cultura obviamente no se le puede echar la culpa solo a la institución y a sus administrativos porque no tiene presupuesto. Hay presupuesto. El presupuesto apenas alcanza para pagar el trabajo doméstico de barrer, limpiar, de Duro, ¿no? secretarias. Ni siquiera hay suficientes conserjes. Entonces, es lamentable. La Casa de la Cultura en el país
venido a menos en este siglo y en finales del anterior. Miren ustedes, más de 30 años. Ahora, usted fue secretario de la Casa de la Cultura. Bueno, hicimos algo en la Casa de la Cultura. ¿Qué hicieron? Generamos el Festival de Obras de Teatro y eso ya lo veníamos haciendo Con Otón Muñoz. con Otón Muñoz. Qué bello, ¿no? Sí, y fueron los concursos que eran intercolegiales locales, los transformamos en concursos nacionales, intercolegiales y después concursos en general para los grupos de teatro, con premios y todo bien organizado, bien administrado. Eso lo hicimos con el poco homenajeado y recordado Otón Muñoz Alvear. Qué bello, ¿no? Sí. Poeta tremendo. Se sacrificó. Terrorista también. Fue excelente. No, ya esa palabra no se usaba antes. Ahora sí, es fácil de escuchar. Terrorista y narco. Uf, sí, tremendo. Hay un desprecio por la lengua y por el ser humano también. Y así un desprecio gratuito. Se llevan los barcos a Venezuela, son terroristas, son narcoterroristas, por lo tanto se llevan el barco y el petróleo a los Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, eso ni siquiera. ¿Por qué? Tiene una base ni jurídica, obviamente, ni política, porque las Naciones Unidas tampoco aprueban ni moral. eso. De ningún tipo, ninguna base. Eso es un atropello, eso es un latrocinio, ya ha sido calificado de ese modo por muchos gobiernos. Pero Naciones Unidas no dice nada. Lamentablemente el peso de los Estados Unidos en la influencia política que tiene sobre los organismos internacionales es totalmente perniciosa, por decirlo menos. Perjudica a muchos países. Leí ayer con entusiasmo que se ha constituido una integración, una asociación de países de Centroamérica que van a romper con los lazos económicos con el gobierno americano o con los Estados Unidos y que se van a ir a trabajar con el BRICS, los capitales de China y de la Unión Soviética. De Rusia, ya no hay Unión Soviética. O de Rusia, perdón. Y con Irán y todo. Y con Irán, pero el BRICS. No sabemos hasta dónde eso esté siendo real en el caso de Centroamérica. En el caso de los BRICS, eso sí es un hecho cierto y que está en progreso y que quizás el próximo año haga tambalear al dólar o lo reduzca en la influencia que tiene. Será un sueño eso, porque aquí en este mismo sitio hace unos años en televisión me dijo un economista connotado con respecto a BRICS que son sueños de perro. ¿Cómo ve usted eso? No, ya en los BRICS. ¿Qué es los BRICS? Ante todo, perdón, yo soy ignorante, digo BRICS porque me suena muy bonito, pero no sé qué significa. ¿Qué es BRICS? BRICS es una palabrita formada por la unión de las letras inicial de cada país que lo integra actualmente. Brasil, Rusia y India. Brasil, Rusia, India. La C. ¿Cuál es la C? Yo no sé cuál es la C. ¿No es Colombia? ¿Ah? No. Canadá tampoco. BRICS. China, pues la China comunista. Sí. ¿Y cómo es posible que sea? Y Sudáfrica. Y Sudáfrica. ¿Cómo es que ese no es un arroz con mango? Como usted puede ver, no es un arroz con mango porque son de países del primer mundo. Esto es los países de los estratos altos de la economía. Pero diferentes mundial. Ideologías, de derecha, izquierda, que están unidos. Hay un terremoto con derrumbe. Los BRICS actualmente se dice que están manejando o van a manejar las 3/4 de la economía mundial. Y ahora casi la mitad. Ahora sí, un poco más de la mitad. O sea que no son sueños de perro. No son sueños de perro en absoluto. Tremendo. Sí. Aunque, ¿cómo calumnian sueños de perro? El perrito, ¿cómo lo calumnian? ¿Usted qué piensa realmente, perdón, ese arroz con mango, de los perritos, de los gatos? A pesar que usted no tiene animales en su casa.
Yo tengo gatos. Sí. ¿Gatos? ¿Por qué Siempre. tiene gatos? Porque son animalitos que lo acompañan a uno, provocan un placer en verlo, ¿no? Qué placer. Siempre sí. Si son orgullosos, prepotentes, te arañan. El placer, eso cuando son violentos. Así. Pero O uno los hace violentos. dicen que los animales absorben el temperamento del dueño. Ajá. Y usted ve a veces que hay animales que hasta se parecen físicamente al dueño. No me mire a mí, oiga, ¿qué le pasa? Pero dice además que, por ejemplo, los gatos le curan a usted cualquier cosa que tenga, absorben Absorben energía negativa. energía negativa, se la llevan Sí. y a veces hasta mueren por eso. Ajá, A mí me gusta más el gato que el perro. igual. A mí Somos igual. Sí. Yo quiero tener gato, pero la del MPD, mamita pegador, no me permite. No le me permite. encantaría, gatito lindo. Es como sabe que soy vago, que me largo. Después ese animalito me va a extrañar y se va a morir. Ya se nos murió una gatita, porque mi hija se fue a Galápagos. Y aunque yo la besaba, no, se murió. Esperó que ella regrese de Galápagos después de 3, 4 años, y ahí agonizó de ella. Es que lo sigue viendo como guerrillero, ¿acaso? No, Aunque usted no fue guerrillero. No, yo pero- no, sencillero nomás. No, aspirante nomás, sencillero, nada más. Usted sí fue, Dependerá. usted fue y es. Hay que revisar su aura. Usted A ver. autor intelectual de todos los cambios que han sucedido y que están sucediendo. ¿Usted cree que va a haber cambios positivos en este país? ¿Va a suceder o Sí, no? sí. Sí, quizás uno de esos cambios sea la cesación de el presidente de la República. Votar Claro. presidente, pero aquí hemos cambiado presidente y no ha pasado nada. Alguien decía, 50 revoluciones en 50 años tenemos. Hasta hacerlas bien hecho, las seguiremos haciendo. Y aprendiendo. Y aprendiendo. Oiga, y ayer me decía un amigo en la natación, yo, parece que mentira, yo nado. ¿Sabe por qué nado? Porque esta que está aquí, que es mi amor, Nada. una vez le dijo, usted le preguntó, y Jorge, ¿qué hace en la cama? Nada, es como un pez, nada. Pero yo, a nadar se ha dicho. Pero ayer conversábamos ahí un poco tertulia, porque yo más que competir voy a compartir, hablar. Mi estilo es mi estilo lengua. Y todo, nada espalda, pecho, nada, hablar, y conversar. Y conversar bonito o feo, pero conversar. Y me decía, bueno, tú defiendes a Bukele, pero Bukele porque es millonario, su papá es millonario, su mujer es millonaria y todo. Me quedé pensando, pero el de acá es más millonario que Bukele, su amigo Daniel Noboa, más millonario. Y dice Bukele, por eso logró meter preso a la gente, él no cobra ningún sueldo, su mujer tampoco, sus hermanos tampoco, sus ministros tampoco. Y él dice, y ha probado, que él pesca, aunque sea un primo suyo, robando a la cárcel. Y entonces, ¿por qué es millonario? ¿Usted cree que eso? ¿Por qué es millonario? Una cosa es lo que diga, otra cosa es la realidad de los hechos, ¿no? Ajá. Hay que ver quién es accionista de las empresas mineras que están Ecuador. en el Ecuador. Chus, La aparte del banano. A ver si no figura él en la planilla de accionista. No sé, ¿no? Se especula sobre eso, pero no podría yo afirmar. Pero en todo caso, sí sabemos cómo creció rodeado de guardaespaldas y cómo sigue rodeado de guardaespaldas. Y una herencia tremenda, ¿no? Mataron al sueco que era el creador de la exportación de banano a Ecuador, se apoderaron del banano, una historia asquerosa, pero no vamos a eso. Lo que me hace usted recordar es que ya me han sacado tarjeta roja. Me dicen, por otro lado, pero es lindo hablar con usted, mi estimado. A usted no le gusta nunca hablar conmigo, diga la verdad. Aquí entre No, nos. yo lo disfruto, usted De verdad. tiene mucha ¿En serio? experiencia. Yo Bueno, aquí aprendo. un amigo suyo, que usted me lo presentó, que era otro tía piedra como usted, Pancho Huerta, luego ya fue el doctor Francisco Huerta Montalvo, fue el alcalde más votado de Guayaquil, con más elecciones, y la dictadura lo votó, lo sacó a patada. Pero luego fue ministro, un hombre cultísimo. Él decía en 2009 que Ecuador era un narcoestado. Ahora los analistas en estos momentos dicen que Ecuador es un narcoestado fallido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se quiere quemar o saca el cuerpo? Esas son denominaciones en las que procuramos no caer porque
Hace daño. Hace daño. Que hay problemas, sí, hay problemas de ese tipo en cuanto a drogas, pero usted sabe que estamos entre Colombia y Perú, donde el cultivo de la coca es más abierto. Aquí en nuestro medio solamente pedazos en la selva de Oriente. Pero en cambio exportamos droga, pero el país exportador de droga en el mundo. Puerto. Imagínese usted. Exportador de droga en el mundo, Guayaquil. Pero si tenemos entregadas las aduanas a empresas privadas, no hay control. Ajá. Es porque hay puertos más importantes en China, en otros países, y no hay droga. Es increíble que un país entregue las aduanas a la empresa privada. Eso arriesga mucho. O sea, no acepta, a usted no le gusta el término narcoestado fallido. Y los narcos generales a quienes Estados Unidos les ha llegado la visa, ¿no? De generales del ejército, de la policía, y siguen actuando y mandando. Claro que sí hay. Eso sí podrían denominarse narcos generales. Lo hay, conocidos con nombre y apellido, pero no pasa nada. Ese es un problema que tiene que solucionarse de un modo directo y radical. Un gobierno que no tenga implicaciones en nada que sea irregular respecto de la droga. Ojalá quisiéramos decir eso respecto del gobierno actual, pero... Ya. ¿Cuánto es misión imposible? Ahora, un mensaje suyo, propio de usted. Yo me juego al mudo, ya. Un medio como este de comunicación y de difusión puede tener acceso a muchos hogares. Lo felicito por eso y esperemos que se mantengan programas como este para beneficio de la comunidad, de información, de educación, de formación y programas con temas para la juventud. Me parece excelente la tarea que ustedes están haciendo y yo lo aplaudo y les agradezco por haberme dado cabida para poder participar en estas tertulias. Sí, pero esas palabras bonitas no me gustan. Mande un poema suyo, Gustavo Cordero. Mande un poema suyo, que eso sí me otro que no. Vamos. Estamos. Invente, usted inventa. Palabra estamos. Palabras amarradas que nos duelen. Rectángulos de luz llenos de lágrimas. Confidenciales solo con la almohada. Confiar entonces. La palabra es viento. Se agotarán los líderes y entonces mejor es que marchemos con el viento sin que tengamos que esperar por las camisas. Ya esperamos ayer llenos de miedo. Gracias. Mejor es que marchemos con el viento. Gracias, maestro. Déjeme darle la mano, que me encuentro lindo, hermano. Precioso, chévere. Gracias.